El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Artes y Cultura en Contexto. El programa de hoy se llama Mujer, Trabajo, Memoria, las rutas del 8M. Bueno, y el 8 de marzo, hoy vamos a hablar del 8 de marzo, día en que conmemoramos Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Una fecha que nos invita a recordar que los derechos no se regalan, sino se conquistan. Detrás de esta conmemoración hay décadas de lucha. Mujeres que se organizan en fábricas, que marcharon exigiendo condiciones dignas y que levantaron la voz en momentos donde callar era la norma. Entonces, pues en este episodio que se llama Mujer, Trabajo y Memoria, las rutas del 8M, haremos un recorrido por los orígenes de esta lucha mundial y por las formas en que la mujer trabajadora ha sido representada en la imagen comercial, en el cartelismo y bueno, ¿por qué no? En otro tipo de imágenes, ¿no? A lo largo de la historia. Y bueno, hoy nos acompaña entonces Laura Rodríguez, que es la presidenta de ASPU-UPN, el sindicato de la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional, quien desde su experiencia sindical nos ayuda a comprender el papel de la mujer trabajadora en las luchas contemporáneas y los desafíos que aún enfrentamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. Bueno, y un saludo como siempre a nuestro equipo técnico, a la mesa de trabajo, en el máster Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones y redes Duan Cárdenas y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y bueno, como siempre, a mi lado está Santiago Valderrama, quien les habla Elkin Arraga, y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Un saludo, Laura, ¿cómo estás? Hola. Gracias por invitarme, muy bien. Bueno, nosotros damos inicio a nuestro programa. Como ya lo había marcado Santiago, vamos a estar conversando con Laura. Ella es compañera nuestra de licenciatura en Artes Visuales, sí, actual presidenta del sindicato de ASPU-UPN, Sindicato de Profesores Universitarios. Y bueno, cuéntanos, Laura, ¿qué quieres decirnos acerca también de tu formación? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido en este tiempo en el sindicato? Bueno, pues no, yo me asumo esta responsabilidad como presidenta del sindicato, reconociendo que también es un escenario de lucha. Pues como saben, mi formación es licenciada en artes. Uno pensaría que eso está alejado un poco, pero no, para nada, porque pues la formación de docentes nos implica pensarnos en las condiciones en las que trabajamos y cómo nos involucramos desde nuestros diferentes roles como profesora, como mujer, como mamá, como estudiante. Bueno, todas esas dimensiones que vivimos diariamente. Bueno, bienvenida entonces, Laura. Qué chévere tenerte hoy. Y bueno, hecha la presentación, pues vamos a nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, y entonces en nuestra sección Tensiones y Recorridos pensamos que hablar del 8 de marzo pues es reconocer las tensiones, ¿no? Obviamente, y los relatos distintos que cruzan esta fecha. Por un lado está la versión comercial que la convierte en un día de felicitaciones y celebración, pero también por otro está el origen obrero y sindical, ese que nació en las fábricas con mujeres que exigían pan y dignidad. Con el tiempo esa memoria ha sido diluida, también despolitizada en muchos escenarios y en otros no. Y junto a ello
está la pregunta por la representación. ¿Cómo se ha mostrado la mujer trabajadora en la publicidad, en los carteles, en las imágenes que circularon y aún circulan? Y pues también ¿qué ha tenido el poder? ¿Quién ha tenido el poder de representarlas, no? Hoy reconocemos esas tensiones en 3 momentos. Primero, pues los orígenes de la lucha mundial de la mujer trabajadora. Segundo, su representación en la imagen comercial y el cartelismo. Y también el tercero, de la mano de Laura Rodríguez, nuestra invitada, representante de ASPU-UPN, conectar también todo esto con la realidad actual del sindicalismo femenino en Colombia. Entonces comenzamos este recorrido por la memoria y la imagen de la mujer trabajadora. Listo, con este preámbulo que nos da Santiago en nuestra sección, pensando también en los orígenes que tiene la lucha de la mujer. Como lo decía Santiago, surgen una serie de imágenes también como se ha representado a lo largo de la historia, algunas imágenes comerciales, el cómic ha tenido allí una importancia en la representación de la imagen, el arte y demás. Tenemos esa imagen inicial de la cruz de la libertad guiando al pueblo. De ahí se tomaron muchas imágenes, pero a lo largo del tiempo han cambiado y se han reconfigurado. Pensando en estos años y un poco contextualizando, ¿cuáles crees que son las nuevas reivindicaciones que creen que deberían incorporarse en las mujeres trabajadoras? Y un poco dándolos como ese barrido sobre cómo has sentido tú la lucha de la mujer trabajadora. Bueno, creo que primero reconocerse como mujer trabajadora pasa por tener trabajo, ¿no? Entonces, no pensemos en las diferentes formas de trabajo que hay y cómo va cambiando, no porque ahora las reivindicaciones ya estén dadas, sino que precisamente se van agudizando. Si pensamos en las mujeres de la fábrica que exigían unas condiciones no solamente como trabajadoras, sino como mujeres, ¿cierto? Por unos asuntos que tienen que ver con el salario, con la higiene incluso, pero también con el acoso sexual dentro de los entornos laborales. Entonces uno piensa que es una lucha mucho más compleja, ¿no? Una lucha mucho más grande, pero cómo eso se va transformando pensando en los diferentes tipos de trabajo, ¿cierto? Por mucho tiempo, por ejemplo, yo tuve contratos por prestación de servicio. Nunca me sentí sindicalista, nunca pensé que ese fuera un escenario en el que yo iba a estar porque ni siquiera tenía un trabajo formal. Entonces otras luchas que se han dado desde el feminismo sí las sentía mucho más cercanas. Entonces no es un asunto solamente de ya que está logrado y como si fuera un camino lineal, sino incluso que hemos perdido. ¿Sí? Como las condiciones de trabajo son cada vez más precarias, flexibles, hay un montón de amenazas que tienen que ver, ya ni siquiera podemos garantizar que vamos a trabajar 8 horas diarias. Muchas trabajamos más de ese tiempo y me refiero solamente al espacio laboral, aparte del espacio doméstico en el que también tenemos otras labores. Las nuevas reivindicaciones son las de siempre, que históricamente se han consolidado, que además se van transformando por el contexto. Y bueno, y eso, como ustedes lo están diciendo, no solamente es un espacio, una lucha que se dé en el espacio concreto de mi espacio laboral, sino cómo se disputa visualmente, ¿no? Entonces ahora el 8 de marzo veremos que hay un montón de trampas capitalistas que tratan de hacer ese día un día en el que se regalan flores, en el que se felicita, en el que hay un montón de imágenes que tratan de despolitizarlo. Entonces siento que es una lucha en muchos niveles. Una por seguir pensando en la dignificación del trabajo, otra que tiene que ver con las condiciones especiales, también por ser mujer y tener otros tipos de opresiones, pero además por cómo eso socialmente está en disputa por las dinámicas comerciales que todo el tiempo están tratando de apropiarse de las fechas de conmemoración política y que las van volviendo es una nueva fecha para vender cosas. Claro, claro. Oye, y bueno, partiendo de eso que estás hablando y también como hablando un poco de tu lugar, yo siento que estamos en un momento en el que finalmente como el sindicalismo está como viviendo un momento bisagra, hay como un relevo generacional, hay como mujeres más jóvenes, distintas. Tú hoy estás en la presidencia del sindicato de la Universidad Pedagógica. Entonces, ¿tú cómo ves ese lugar, ¿no? Ese lugar de estas nuevas mujeres jóvenes y también las estudiantes y trabajadoras en este relevo generacional? ¿Qué puestas tienen? ¿Qué lugar?
Sí, pues lo primero sería ver que incluso hay una historia invisibilizada, porque cuando uno piensa en el sindicalismo lo piensa como un escenario muy masculino, pero si uno se va a las luchas de principio de siglo, pues fueron muchas las mujeres que pararon y que hicieron las huelgas, que finalmente ayudaron no solamente a las mujeres, sino a todos los trabajadores y trabajadoras a tener mejores condiciones. Pero aún así, el sindicalismo es un escenario muy masculinizado. Sí, lo podemos ver en un ejercicio de asamblea, de decisión, ¿no? Estar en este rol de ser la presidenta de un sindicato incluso genera a veces como entre las compañeras, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando? Como el asunto de tomar la palabra, de tener la voz, de dirigir un espacio como una junta, como una asamblea y ser vocera de todo un conjunto docente, pues es una gran responsabilidad y siento que también va cambiando según los escenarios. No vamos a decir pues que en la pedagógica es un escenario donde no se dan violencias también de género, pero sí sentiría también una diferencia con otros sindicatos, con otras seccionales, como se da en otros espacios, en la que incluso pues uno ve que hay disputas en su propio sindicato, ¿sí? Ni siquiera con otros escenarios, los patrones, los jefes, qué sé yo, sino en su propio sindicato por las dinámicas que se han instalado por mucho tiempo, en las que pues muchas hacemos todo el tiempo, hay muchas mujeres que históricamente han trabajado en el sindicalismo, pero eso de estar al frente y ser la presidenta pues sigue siendo un lugar que implica muchos retos. Sí, que implica muchos retos y que yo siento que pues ha sido también producto de una lucha colectiva de muchas mujeres y de tomarnos los espacios, de no pensar que hay unos espacios para las mujeres, sino que hay que tomárselos todos, ¿sí? Las directivas, las direcciones, las coordinaciones, los espacios sindicales, bueno, todos los escenarios, porque definitivamente sí es un asunto de estar en el poder, pero también de transformar el poder, porque no solamente es tomárselo, ¿no? Ya sabemos que muchas mujeres pueden tener muchas dinámicas, incluso podríamos decir masculinas, cómo se ha constituido la masculinidad, no es esencializándola, sino sabiendo que una configuración histórica en la que el poder se ejerce de manera muy vertical. Entonces yo sí creo que las mujeres tenemos que tomarnos todos los espacios, pero no basta con eso, porque hay que transformar las dinámicas al interior y ver cómo se dan esas disputas de poder y cómo instalamos otros modos. O que no se vuelvan tampoco útiles, como bueno, aquí estamos en la coyuntura política, lo que podemos observar desde la imagen es que a veces la mujer es la que acompaña a la cabeza, en las organizaciones sindicales también en los procesos está la cabeza, pues allí la imagen masculina. Que suele ser un hombre blanco de pelo blanco. Sí, pero siempre están estas imágenes recurrentes, al menos en el contexto nuestro, ¿sí? Y en otros casos, pues se utiliza... Hay alguien, por ejemplo, bueno, un partido político que utiliza a la mujer, pero está el hombre detrás de ella. O sea, sí, está la mujer como cabeza de lista, pero está el hombre que es el que le dice qué hacer, cómo hacer. Entonces es importante como en el caso tuyo, lo que hemos vivido en el sindicato, como la imagen de la mujer surge, está allí. Hay una confianza entre nosotros, nosotros confiamos en ella. No es alguien delegada, sino que tiene todo su autonomía para estar allí. Yo creo que hay que ir reconfigurando también esa imagen, ¿sí? Construirla, movilizarla también. Este espacio sirve para esto, ¿sí? Hacerle entender, como lo decíamos en la pregunta anterior, hay mujeres jóvenes interesadas en la organización sindical, en mover y bueno. ¿Cómo con otros movimientos sociales y con el arte y la academia se puede ayudar a reconfigurar esta idea? Sí, yo entiendo el sindicalismo como un actor político fundamental en lo que ha sido la historia de Colombia y pues más que todo en el siglo XX. Y eso incluso lo estamos conversando al interior del sindicato y es cómo dejamos de ser tanto una organización gremial, ¿cierto? Que claro, dada la precariedad tenemos unas urgencias, necesitamos tener mejores condiciones de contratación, semanas, prestaciones que además hay que reconocer que se han ido logrando por la acción sindical y también por la voluntad política de la institución y demás, pero cómo nos entendemos como un actor político implica cómo nos articulamos a otros movimientos sociales, a las bases, a los y las estudiantes que van a salir a ser profesores y que muchas veces pues no sabemos si van a tener la posibilidad de sindicalizarse o no,
y cómo va a ser su ejercicio sindical, ¿no? Entonces yo creo que incluso hace parte de la formación docente y cómo nos entendemos como un actor político que está al interior de la universidad pública, que además tiene unas luchas muy específicas, pero que además necesita articularse con lo comunitario, con otros sindicatos, con otras organizaciones, pues porque hay unas luchas más grandes, ¿no? Entonces creo que precisamente también cuando hablamos del feminismo y las mujeres y demás, es en articulación con otros movimientos, con la clase social, ¿sí? Como un asunto también de podernos articular y de no pensar que cada uno tiene una lucha específica y que eso nos lleve a dividir, pues como hemos visto que a veces sucede, ¿sí? Que es como cada quien en su lucha muy particular y los sindicatos son un actor social fundamental, político, que necesita tejer más puentes con las bases, porque lo que decía hace un rato, pues muchas personas ya no se sindicalizan porque ni siquiera tienen un trabajo fijo estable. Entonces esa población que tiene contratos como muy fluctuantes, ¿no? ¿Cuál es ese vínculo que podemos tejer con ellos y ellas para que también avancen en su formación política y para que piensen que el trabajo es un derecho que no solamente es el derecho al trabajo, sino que ese se hila a otros derechos, ¿cierto? Somos articuladores, eso tiene que ver con el derecho a la salud, a la vivienda, al bienestar, mejor dicho, es un derecho que abre la puerta a otros derechos, como la educación, y en esa medida necesitamos entendernos más de manera más amplia, como con más horizonte político. Sí, y como lo decías, bueno, a lo largo de la historia no solamente fue aquellas mujeres en 1857 luchando por los derechos en la fábrica y demás, sino que fueron surgiendo otras problemáticas, ¿sí? Otros derechos, hilándose con otros derechos también. Luego como a sus espaldas todas las reivindicaciones sociales y políticas que tenían. Ya no estamos hablando sobre los derechos al interior de la empresa, sino otros derechos sociales, el derecho a salir de la casa también, también el derecho al voto. O a quedarse en la casa. El derecho al voto también, y muchos otros que se fueron como reconfigurando y repensando. En lo que decías, lo último que decías, sí, hay que articularse con los otros sindicatos que se piensen en esas representaciones que tienen derechos ganados. Que surge la polémica hace poco con la subida del salario mínimo, que un gremio, supuestamente la cabeza de un gremio de sindicato, un sindicato de mujeres trabajadoras del hogar, estaban en contra pues de la subida del salario. Entonces es como obviarlo, dejar de lado los derechos ya ganados históricos, ¿sí? Y no pensar que tienen muchos más derechos por ganar que no se les han dado, o sea, que están allí y no se les han dado. ¿Cómo repensar esa lucha, como esa mirada hacia el futuro también? Sí, bueno, varias cosas. Creo que, por ejemplo, cuando se dice qué derecho ya está ganado, lo que nos ha demostrado la historia es que todos los derechos hay que lucharlos constantemente, ¿no? Que aquí hay muchos momentos en los que hay retrocesos, en los que eso que habíamos ganado se pierde, ¿sí? En los que ya teníamos horas extras, ya no. Teníamos vacaciones, ya no. ¿No? Entonces no es como dar por hecho que ese ya se tiene, y también entender que la clase trabajadora necesita actuar en conjunto, ¿no? Nosotros podríamos decir, a mí lo del salario mínimo no me afecta directamente porque mi sueldo sube, es por otros factores, pero también ahí está el asunto de entenderse como trabajador, ¿sí? Como obrero, como precisamente yo creo que a los profesores nos pasa mucho eso, a las profesoras, y es ese discurso de que los intelectuales docentes no son trabajadores, no son obreros, y entonces eso cuesta un montón de trabajo decir, soy trabajador, claro, no las condiciones de la fábrica tal cual, pero entendernos como un grupo social que está luchando todo el tiempo porque sus condiciones de trabajo sean dignas, ¿sí? Entonces en esa medida se abren muchos horizontes respecto a lo diferencial, a entender que también necesitamos otros tiempos, en cómo van a ser nuestras relaciones, qué sé yo, entre lo presencial y lo virtual, por ejemplo, ¿no? Como lo virtual ahora se volvió que uno trabaja más tiempo, o lo flexible es que ahora trabajo más horas, pero como no dar por hecho que ya hay derechos ganados, ¿no? Entonces en el ejemplo que dabas de algún sindicato que dijo que eso ya no, digamos, a mí me parece como no tener en cuenta la historia y saber que todo el tiempo estamos a punto de perder si no estamos organizados y fortalecidos. Sí, concuerdo con eso, ¿no? Pareciera que la libertad a veces parece ser, o este discurso libertario ahora es como liberarse más bien de los derechos, ¿no? Y más bien
abrir la puerta para autoexplotarme lo que quiera, etcétera. Y pienso que, bueno, retomando un poquito un tema que habíamos tocado antes, y para darles entrada a nuestra siguiente sección, creo que hay que recalcar también que en el tema de las imágenes que ha acompañado esta conversación ahí de forma paralela, siento que las nuevas generaciones que entran al sindicalismo también están marcando un cambio en la performance de lo sindical. Y ahí hay una transformación en la imagen. Creo que eso lo señalaba Elkin. Ya no es esta imagen en la que está la mujer detrás o al lado o acompañada, sino también haciendo otras cosas sola. Así como también, por ejemplo, veíamos en los 60s y los 70s en las marchas que las imágenes solo eran carteles, textos, y la situación, digamos, performática muy dividida entre lo masculino y lo femenino. Hoy vemos cosas diferentes, fiesta, graffiti, todos mezclados. Bueno, hay un cambio, ¿sí? Y eso es una imagen vuelta a cuerpo. Claro, y pienso en esto de la performance y el sindicalismo sí que tiene una performance, ¿no? Sí. El megáfono, las arengas, los escenarios. Y siento que eso también es interesante, como un ejercicio creativo, pensarse cómo más hacemos esas reivindicaciones, ya que estamos hablando de articularnos con otros grupos, otros sectores, de entendernos como unos actores políticos y demás, pues las formas de hacer resistencia y propuesta política también son muy variadas. También hay otros escenarios, y cuando dije que el sindicalismo era un escenario muy masculino, es también muy tradicional. Tiene unos modos, ¿no? Tiene unas formas que creo que definitivamente hay que abrirlas, aunque los derechos sean los mismos de siempre, los de hace 100 años que todavía nos toca, las formas sí debemos diversificarlas y meterle mucha creatividad a cómo la imagen, no sé, lo que estabas diciendo, ¿no? Otras formas que no sea solamente el plantón. Estas estrategias que yo no quiero demeritar y decir que no han tenido su impacto, hay que seguir con ellas, pero hay que ampliar a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener estos escenarios, la radio, otras formas de comunicación, otros escenarios virtuales, digitales y demás, son importantes. Sí. Y las imágenes de referencia también, o sea, las estéticas. Hay que buscar otras posibilidades, ampliarlas, las imágenes de referencia. Hablaba yo como fuera de micrófono estos días con Laura sobre la de Rosy, la remachadora, y de dónde venía esa imagen y cómo, si entendemos de dónde viene, quién la crea, una empresa, ¿sí? Todo pues con toda la idea capitalista de a dónde querían que estuviera la mujer, diferente a lo que pasaba en otros lugares. En Rusia se toma la imagen de lo que hablaba al inicio de la cruz, la mujer que está al frente luchando, y esas son las que un poco en Rusia la toman, en las luchas en Latinoamérica se toma. Entonces hay que repensarnos los íconos, la visualidad, la performance, ¿sí? Y demás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Si hay cambio o...? Sí, hay cambio a las buenas o a las malas. Porque lo que vemos es que todo el tiempo incluso hay otros medios, ¿no? El asunto político, el discurso político se está colando todo el tiempo por otros lugares. Y entonces, si nosotros tenemos un horizonte amplio en la que las jóvenes, nuestros estudiantes, vemos que sus formas de comunicación son otras, pues también, y yo digo, vamos a articularnos con ellos, pues articularnos es también entender otro lenguaje. Sí. Otras formas, ¿no? Y otras luchas, por ejemplo, los asuntos, no solamente la reivindicación de las mujeres, sino lo LGBT, ¿sí? Como, digamos, esas otras luchas, porque vemos que no es que estén orgánicamente articulados, ¿sí? Es diferente, es como, bueno, no, acá todos somos obreros y trabajadores y necesitamos que nos paguen bien. En eso estamos de acuerdo. Pero sí vemos que hay otras condiciones que afectan, por ejemplo, a las personas trans, a las personas gays. Eso es otro ámbito en el que ahí sí la interseccionalidad se hace presente y tenemos que buscar otras estrategias para reconocer esas otras luchas que tal vez en algún momento no fueron vistas como las principales, como las centrales. Bueno, entonces está muy chévere la conversación y un poco apuntándole al futuro de todo este asunto, que ya lo estamos tocando. Damos entrada a nuestra sección Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. Bueno, conectando con lo que terminó diciendo Laura, pues como esas nuevas reivindicaciones también,
como otros grupos, otros derechos que están allí, que debemos seguir reivindicando. ¿Cómo se representa, cómo crees que se representa hoy la mujer trabajadora en los medios, en la publicidad? Sí, ante todos estos cambios en las redes sociales, sí, vemos muchas imágenes. ¿Y qué papel juegan las nuevas generaciones en este relevo? Hay que estar muy atentos porque el capitalismo es muy efectivo, ¿no? Entonces hay mucha publicidad, si ustedes quieren, sobre esa mujer que todo lo puede, que se levanta y que trabaja, que hace, que es súper productiva, pero que además se ve bien, que es guapísima, ¿no? Entonces, claro, una mujer productiva que logra hacerlo todo. Pero que hay ahí pues también un montón de nuevamente estereotipos, de exigencias sobre cómo deberíamos ser las mujeres, cómo deberíamos ser productivas en la casa, en el trabajo, con los amigos, con todo el mundo. Y digamos que ahí otra vez es como, hasta para vender toallas higiénicas dicen mujer, trabajadora, luchadora, no, de todo. Como un asunto tan básico como si tienes cólicos no te detengas, sigue trabajando, ¿no? Esa no es la reivindicación. La reivindicación es, pues habrá un momento en el que necesito descansar precisamente porque ya reconozco que tengo cierto ciclo, modos o necesito un descanso, ¿sí? Entonces siento que esas son reivindicaciones. Insisto, en las de siempre, las de unas condiciones dignas, pero también en ser como muy atentas a no dejarnos capturar por esa lógica productivista que en últimas nos hace ser muy eficientes en la casa, ser muy eficientes en el trabajo, ser muy eficientes estudiando. Entonces llega un punto en el que uno termina muy agotada precisamente por todas esas exigencias ahora de mujer superpoderosa que también es una trampa. Sí, tienes toda la razón. Estamos como mediados por muchas imágenes, aunque pensamos que se habían superado algunos asuntos, ¿sí?, de representación de la mujer, han cobrado otra forma, han adaptado a otros medios, ¿sí? Entonces vemos, no sé, las redes sociales, seguimos estando bombardeados con una suerte de representaciones. Los realities también nos muestran una suerte de representación de la mujer y la lucha de la mujer. TikTok, una suerte de representación de la mujer, aunque ya hemos superado algunos patrones específicos a lo largo del tiempo, vemos que surgen de nuevo. Y lo que hablaba, conectando un poco con lo que decía Santiago, un poco con ideales o miradas políticas, hemos retrocedido en derechos y aceptan a la luz que está bien quitarse derechos, como lo que pasa pues en un país específico y hace poco en Colombia con algunos derechos de mujeres y pues de hombres y demás que aceptan en los micrófonos que está bien quitarse derechos. Se ve bien. Sí, se ve bien. El que quiere trabajar, entonces sí. devuelve 70 años en derechos a un país. ¿Cómo medias tú también con todas esas imágenes? ¿Cómo las lees tú desde tu mirada también desde el lugar de arte educadora? ¿Cómo las lees y cómo puedes con tus estudiantes un poco dialogar sobre esas imágenes? Yo creo que hay un bombardeo de imágenes. Es demasiado, porque ni siquiera son solamente esas imágenes en las que, no sé, las mujeres trabajadoras o la libertad o cómo retrocedemos en derechos y demás, sino a la par guerra, genocidio, ¿no? Entonces a veces no hay tiempo de analizar las imágenes, ese es el problema, no hay tiempo de verlas, ¿no? No hay tiempo y yo creo que lo que he instalado cuando hablo con los estudiantes es detengámonos un momento a realmente ver, porque estamos bombardeados, ¿no? Como tragando y pensando esto necesitamos como un detenimiento y una atención y un volver a mirar nuestro entorno, ¿no? Y preguntarnos por eso, por nuestras condiciones de vida concretas, ¿no? Entonces tú puedes ver, no sé, cuántos reels al día, ¿cierto? Eso con cuántos enfoques, ideologías y demás, cuántos mensajes están ahí, cuánto tiempo piensas en cada uno de esos reels, ¿cierto? Porque además se pasa de un tema al otro, entre Palestina y luego unos gaticos haciendo maromas, así, de una vez rápido. Entonces lo que eso nos está haciendo en términos de análisis, incluso de un relato que diga vi esto y luego vi esto, sino que todo se mezcla en nuestra cabeza y todo es como tan difícil por una parte de entender, pero además de tomar una postura frente a eso, pero además de actuar, porque yo cómo voy a poder actuar frente a todo eso que parece como tan grande. Entonces también la formación tiene que ver con eso, con ver
con detenerse y con poder prestar atención, poder concentrarse y poder volver a decir cuáles son mis condiciones básicas de existencia y cómo así que yo voy en nombre de un discurso libertario o lo que sea a decir que yo no necesito que me paguen vacaciones, ¿no? O decir que me pueden pagar en especie, en alimentos, no decir que no necesito horas extras. ¿Cuál es el relato que se instaló para que yo vaya incluso en contra de mi propio bienestar en nombre de una productividad o de un nacionalismo o de que yo sí me esfuerzo y sí merezco, ¿no? Como Sí. eso que se va instalando. Qué chévere, porque sí, yo siento que cuando lo que llamas esa saturación, digo, eso de bombardeo, creo que es las miradas dominantes que se vuelven saturan la visualidad. Para instalar en esa saturación lo que se hace es que se satura el cuerpo. Y al saturarse el cuerpo se inscribe una narrativa, una mirada en ese cuerpo. Creo que en este caso es despolitizarse y arrojarse entonces a la autoexplotación, porque no hay de otras. El espectro está tan saturado de cosas terribles que tal vez lo único que surge es yo tengo que sobrevivir. Es como producir en los cuerpos esa necesidad de tengo que hacer algo para yo subsistir. Y la única camino que se presenta es la autoexplotación, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es muy bonita la que haces tú, porque es como esos lugares sobredeterminados, ¿sí? Incluso el del sindicalista o la mujer luchadora, la mujer. Hay que ocuparlos, pero desde otras performances, desde otro lugar. Y ahí es donde se disputan precisamente las miradas, ¿no? Las imágenes tendrían que empezar a transformarse si esos lugares son ocupados por otras personas que hagan otras imágenes. Pero bueno, pensando en que se nos acaba el tiempo, todas estas cosas que soñabas y que piensas para las mujeres dentro del sindicalismo necesitan obviamente dónde depositarse, dónde entrar, ¿sí? Entonces para eso pues son necesarias ciertas transformaciones que son urgentes en las instituciones educativas, sindicales, culturales, etcétera, ¿no? Donde estas voces sean captadas y sean trabajadas. Que ahorita como que cambios, que reestructuraciones o transformaciones piensas que pueden tener esas o necesitan esas instituciones educativas, por ejemplo. Sí, yo creo que también, bueno, hay unos retos que uno se puede plantear desde lo pedagógico, desde lo creativo, ¿no? Esto de volver a pensar en el contexto de la formación política, de pensar que la educación no es neutra. Lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Y que tenemos que enseñarle a los y las estudiantes que tienen que tomarse los espacios, que tienen capacidad de agencia. Porque ahorita que hablabas también de la saturación y de cómo se adormece el cuerpo, creo que a veces una salida es la autoexplotación, pero muchas es la depresión, precisamente, claro, ¿no? Esa falta de sentido de vida, de pensar que se puede hacer algo. Y si lo vemos, pues los temas de salud mental hoy en día pues son como muy problemáticos entre niños, niñas, jóvenes que sienten que no tienen ninguna esperanza, ¿sí? Ni siquiera. Y claro, unos todavía tiene instalado o en el sindicalismo y en otros espacios esto de que podemos luchar, podemos soñar con que podemos transformar asuntos. Entonces yo siento que hay escenarios sí, la escuela, yo creo profundamente todavía en esa institución, en la escuela, en la universidad, pero también esos otros escenarios comunitarios, familiares y demás, en los que se vuelva a hacer énfasis en el vínculo comunitario, porque lo que vemos también es un auge de la soledad, y cuando uno está tan solo y tan individualizado, no lucha por nadie. Entonces yo creo que sí hay que enseñar a luchar incluso por lo que parece pequeño, ¿no? Por lo que me pasa todos los días, pero como eso va teniendo otros niveles, y lo que sí es que unos cuerpos dormidos no van a luchar, simplemente van a aceptar esas otras que nos parecen un poco incoherentes, ¿no? Uno dice como qué ridículo que alguien acepte eso, pero son cuerpos que se han ido como perdiendo sus capacidades. Entonces yo siento que desde la educación, desde la crianza, desde las amistades, desde el trabajo colectivo que podemos hacer en otros escenarios, es devolvernos el poder de actuar sobre nuestras condiciones y saber que podemos luchar. Claro, siempre está la pregunta, bueno, vas a luchar, pero ¿eso va a mejorar el mundo? Pues sí, un poquito, sí, por lo menos. Y ese impulso de vida de voy a luchar, voy a hacer esto, voy a estar en una organización sindical, alguien podría decir, porque a estas alturas de la vida todavía estás en un sindicato, sí, porque crees en eso, pero yo creo más en intentar
en hacer, en encontrarme con las personas, en decir tenemos muchos problemas, hagamos algo, a decir el mundo está muy mal y lo voy a dejar así. Yo solamente voy a tratar de subsistir, ¿sí? A mí me llena más de vida intentar, más que dejarlo. Y bueno, creo que eso las nuevas generaciones traen aún más instalada la desesperanza. Y tenemos responsabilidad como generación respecto a lo que les estamos dejando, porque no hay camino que parezca posible. Entonces, algo que tenemos que hacer, todos los que estamos en esto del movimiento social o que nos pensamos en eso, es cómo se le devuelve, cómo potenciamos esa capacidad de transformación. Así no siempre lo logremos, pero necesitamos el impulso. Claro, eso es muy, muy importante. Y ya para seguir con la otra pregunta, pero sí quería como recalcar algo que dijiste muy, muy chévere, y es aceptar esa capacidad poquita de cambiar algo. Sí. Eso no está mal. O sea, yo no voy a cambiarlo todo. Voy a cambiar solo un poquitico porque yo soy una sola persona. O sea, aceptar esa pequeña dimensión del cambio que uno puede hacer implica aceptarse también como ser colectivo. Mientras que si uno no acepta ese ser colectivo, pues obviamente el cambio es imposible. ¿Yo para qué hago esto si no puedo cambiar nada? Yo solo, ¿cómo voy a cambiarlo? Imposible, Claro. Toca hacerlo colectivamente. Pero es muy importante lo que marcan los dos, es la gremiación, o sea, unirnos, porque lo que hacen, surgen colectivos que se separan de otros y realmente pues es una intención también. Si los separo a todos por pequeños colectivos, cuando realmente van a luchar por sus derechos no se van a unir, van a estar todos separados. Cuando se llama a marchar, pues va a estar otro grupo que convoca a otro evento totalmente distinto que no tiene nada que ver con sus derechos. Entonces eso es una idea que surge, que en Argentina hace poco pasó lo mismo. Se convocó el día de la marcha, convocó otra gremiación distinta, entre comillas, apolítica, pero no, tiene una intención, separarlos para que en masa no vayan y luchen por sus derechos. Y cuando va hace poquitico, esas 5 personas a luchar por sus derechos, dicen, bueno, están solos. Sí, entonces están solos. Entonces es muy importante continuar con la agremiación, lo que tú marcabas, que esa idea de estar en el sindicato hoy, sí, en estos tiempos, pues es llamarnos a todos a unirnos, a entendernos, comprendernos desde la diferencia, a agremiarnos, pero estar unidos para luchar porque tenemos muchas vulneraciones en común. Uh-huh. Sí, claro, hay una estrategia para que nos volvamos cada vez grupos más pequeños y más especializados en nuestra lucha, ¿no? Entonces yo lucho por las mujeres de tal, como si fuera cada vez un grupo más pequeño que no acepta ninguna otra diferencia y apenas aparece una diferencia, rompo. Esa me parece que es absolutamente contrario a lo que estamos buscando. Sí, acá sí hay diferencias, hay diferentes luchas, pero necesitamos tejer vínculos, porque si no hay una gran masa que luche, pues eso no vamos a transformar. Partiendo de esa pequeña capacidad que tengo yo, ¿no? Esa pequeña capacidad que se vuelve un puente para encontrarme con otro. Claro. Oye, y bueno, como en un intento de cerrar, porque esto es una conversación abierta y muy extensa y muy interesante, pero ¿cómo ves el papel entonces del arte? ¿Qué podemos desde las artes y la pedagogía también trabajar esto, ¿no? Como qué herramientas concretas tú encuentras para disputar estas narrativas, ¿no? Todas al tiempo, todas las formas de lucha, porque lo que hemos estado diciendo es que esto también se está tramitando por lo visual, por lo emocional, por lo afectivo, por lo psicológico, si queremos. Entonces el arte pues sí es una forma, un lenguaje, no lo vamos a instrumentalizar solamente como pero sí es un modo de estar en el mundo que nos ayuda a ser más perceptivos, a conectarnos con nuestras emociones, a encontrar puentes con otros. Y creo que no se trata solamente de los artistas, las artistas, sino de entendernos como sujetos que pueden poquito o que pueden mucho, pero que se entienden como sujetos creativos. Esa siempre ha sido como licenciada en educación artística, digamos, tengo como esa creencia de que todos los seres humanos somos creativos, somos potentes en alguna medida y que la creación se vuelve un camino para encontrarnos con otros y con nosotros mismos y reconocer unos territorios y otros saberes, ¿sí? Entonces en esa medida yo creo que los formatos, bueno, qué sé yo, ¿no? El video, la música, lo escénico, en fin, pero sobre todo está ese asunto de entender que yo puedo crear algo, que yo puedo crear con otros, que el mundo no es así, es simplemente y que yo no puedo hacer nada porque, como dije antes, pues eso nos lleva a la inmovilidad,
inmovilidad absoluta. Entonces creo absolutamente en el arte, y yo creo que lo cultural y todo eso ya nos ha puesto que ese es el centro, que así uno pueda tener una formación discursiva y demás, pero se siente, ¿no? Eso emocional, se mueve de otra manera, pues se puede desbaratar todo lo otro, porque ahí está lo afectivo, que es lo que nos une, digamos, en términos de afecto, de afectación con los otros. Entonces hay que moverse, sacudir el esqueleto. Y el alma. Y el alma, y este 8M, salir, ¿no? Tenemos que salir. Hay que seguir ocupando el espacio, todos los espacios, y el 8M no puede ser solamente lo que se toma el comercio y lo que vende y los restaurantes llenos de gente, sino las calles, otra vez, ¿sí? Nuevas estrategias, pero también las viejas estrategias. Y las viejas estrategias siguen siendo salir a la calle y saber que seguimos aquí y que seguimos conmemorándolo año tras año. Y recordar la lucha, recordar como en esa línea temporal lo que se ha ganado, ¿sí? Las reivindicaciones es lo que tenemos y no podemos retroceder. Y ahí es lo que decías al inicio, o sea, recordar, lo damos por sentado de que ya lo tenemos, entonces nos olvidamos de ello, ¿no? Hay que recordar, ¿sí? Recordar que esto se ganó, a pulso, lo ganaron las mujeres a pulso, los derechos que muchos de los hombres también tenemos, fruto de las reivindicaciones de la lucha de la mujer, salir a reivindicarlas. Y este 8M, algo que nos quiera recomendar, un libro, ¡ay, no! ¿no? Una película o algo. No, pues justo viniendo para acá estaba pensando en María Cano y leyendo, porque es tremenda mujer, ¿no? En todas sus dimensiones de vida, poeta y demás, sindicalista, ¿no? Obrera. Entonces, pues nada, les recomiendo leer sobre María Cano. Listo, Laura, muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí con nosotros, escucharte. Estamos aquí súper atentos, Santiago y yo, escuchándola a Laura. Gracias a Santiago, gracias a todo el equipo técnico, y esto fue Gabinete de Curiosidades, Artes y Cultura en Contexto. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.